cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, porque además es de color amarillo, se torna de color amarillo. Entonces de aquí el nombre de cuerpo lúteo, ¿verdad? Porque son células luteinizadas. Entonces, estas células luteinizadas, hipertrofiadas ya, que anteriormente eran las células de la granulosa, se vuelven activas produciendo y secretando una hormona que se llama, entre varias hormonas, pero entre ellas es la progesterona, es de las más importantes. La progesterona, hay otras hormonas, pero la inhibina, etc. La progesterona lo que hace es mantener, recuerden que ya se rompió el folículo, que ya se liberó el óvulo, en el caso de que se haya fertilizado, ¿verdad? Entonces, en la región del oviducto es donde se fertilizan, entonces la progesterona secretada por el cuerpo lúteo va a mantener en los primeros días al embrión, va a darle mantenimiento al embrión durante los primeros días. ¿Ok? En el útero también van a suceder cambios durante este ciclo estral y al final, sobre todo, del ciclo. No sé si habíamos comentado, bueno, pero se los comento aquí o se los repito si ya lo había hecho. Las capas o paredes de la pared del útero son el miometrio, el endometrio, que es el que está en la luz del órgano. El útero está formado por los cuernos y el cuerpo y el cuello del útero o cervix. Entonces, en el útero es donde se va a implantar finalmente el embrión, el ovocito que estuvo ya fertilizado por el espermatozoide, entonces forman un embrioncito y se va a fijar en el endometrio, ¿verdad? Que es la parte, les decía, más interna del útero, formada por por una mucosa que está compuesta de epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, debajo del epitelio, igual que siempre, esto es repetitivo, tejido conectivo con una gran cantidad de glándulas, y luego está el miometrio, que es la capa muscular de la pared del útero, y luego el perimetrio, que está en la parte más externa, ¿no? Lo que sería la túnica albuginea, ¿no? Eso sería una serosa que está en la parte más externa del útero. Entonces, también sufre cambios durante el ciclo estral. De hecho, existen tres fases por las que va a pasar el endometrio, que es la fase proliferativa. En esta hay un gran aumento de la vascularización. Todo esto en preparación para la recepción del, 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 del embrión, para que se vaya a implantar ahí en el endometrio, ¿no? Entonces hay un aumento de la vascularización, hay también un aumento en el tamaño y número de células de la superficie del epitelio. Esta es la fase de proliferación. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de secreción, la fase secretora, en donde las glándulas, que son tubulares, pueden ser simples o pueden ser ramificadas, pero hay una gran cantidad de glándulas en la región. Entonces secretan moco para que pueda movilizar y nutrir también al embrión, ¿verdad? Porque contiene lípidos, contiene glucógeno, contiene carbohidratos, proteínas. Entonces, hay una gran cantidad de secreciones aquí en la superficie. Entonces, en preparación, repito, del embrión en esa región, ¿verdad? Veo que se ponen el circulito azul. ¿Sí me están escuchando correctamente? Ya, Sí. sí, lo estamos escuchando. Ok, qué bueno. Yo pensé que se estaba yendo la señal porque
De repente, en donde está el cursor, se pone el circulito. No me había pasado. Entonces dije, no vaya a estar yéndose la señal. Bueno, entonces es la fase secretora, que es la que recibe finalmente al embrión, ¿no? Para su fijación ahí en el endometrio. Recuerden que tenemos endometrio, el miometrio, que es la capa muscular o túnica muscular, y la bujía, que aquí se denomina perimetrio, por el grado de especialización del órgano. Recuerden que cuando hay cierto grado de especialización de los órganos, la nomenclatura cambia. Entonces aquí es un endometrio, miometrio y perimetrio. Recordemos en el corazón también, aunque eran unas que eran capas del aparato cardiovascular, parecían comunes, ¿no? Como la túnica íntima, media y adventicia. En el corazón también cambiaba la nomenclatura a endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? Entonces aquí sucede algo similar, y en otros órganos también. Pero bueno, les decía que es el cuerpo lúteo el encargado de mantener este embrioncito y producir también estos cambios ahí en el útero, ¿verdad? Cuando no sucede la fertilización, si no sucede la fertilización, en ese caso, el útero va a sufrir un cambio regresivo, de regresión, de eso así se llama. En los tejidos del útero empiezan a colapsar las células, se pierde algo de la vascularización, de hecho hay hemorragias en la superficie, en esta etapa de regresión del útero. Entonces, hay una pérdida parcial también de los tejidos, de los epitelios, de la superficie del útero, del endometrio. Entonces, es lo que conocemos como la menstruación, ¿no? Hay cierta pérdida de tejido de sangre, les decía, de descamación de la superficie del endometrio, ¿no? Entonces, es lo que ya conocemos como menstruación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el cuerpo lúteo estaba produciendo la progesterona para mantener al embrión, pues si no hubo embrión, si no hubo fertilización, entonces ya no tiene ningún sentido que el cuerpo lúteo siga ahí trabajando de oquis. Entonces lo que hay, lo que sucede con el cuerpo lúteo es, hay una invasión de tejido conectivo, formando una cicatriz ahí donde estaba el cuerpo lúteo, una acumulación de tejido conectivo denso, para formar lo que conocemos como cuerpo albicans, cuerpo albícano, que viene de blanco, es un cuerpo blanco, de albinismo, es un cuerpo blanco, cuerpo albicans, que no es nada más que una cicatriz, por eso se conoce como cuerpo blanco, cuerpo albicans, porque es una cicatriz que como no se tiñe, entonces se ve una cicatriz blanca, una bolita blanca, ¿no? Entonces es el cuerpo albicans, lo que anteriormente fue un cuerpo lúteo, y más anterior un folículo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les decía, con los folículos que no alcanzaron a ovular, porque recordemos que la hormona folículo estimulante está estimulando todo el ovario, entonces no es el único folículo que se desarrolló, vamos, que llegó incluso
a punto de la ovulación. Aunque en los uníparos, pues es un solo folículo el que ovula. Eh, Hay otros folículos que llegan también a ser terciarios o a madurar, ¿no? O sea, en esa última oleada folicular, vamos a encontrarnos con folículos primordiales, primarios, secundarios y terciarios o maduros, aunque uno solo sea el que ovula, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con todos los que no alcanzaron a ovular? Si uno solo es el que ovula, ¿qué pasa con los que no ovulan? Entonces, eso es lo que les voy a presentar aquí enseguida, con imágenes. Permítanme tantito. Déjenme les comparto primero en la pantalla. Ahí deben ya estarlo viendo, ¿lo están viendo? Sí, ya lo veo. Y ya. Ok. Entonces, es una deformación quística. Lo que sucede, estos son los pasos, las paredes del folículo. Esto es lo que sucede con los folículos que no ovularon. Aunque tenemos aquí una imagen de folículos. ¿Estos qué serían? Estos folículos que serían primarios, primordiales, secundarios, maduros. ¿Qué serían estos? ¿Y por qué? Este que está aquí, vámonos con este. ¿Qué sería este folículo? Primordial, primario, secundario. Secundario, Ok, muy bien, sí es secundario. ¿Por qué? porque ya tiene el antro folicular. Ya tiene antros foliculares. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachita, muy bien. Recuerden que los folículos secundarios se conocen también como folículos antrales, ¿ok? Anótenlo. Folículos antrales igual a folículo secundario. Entonces, los que no ovularon, que pudo haber sido cualquiera de estos, ¿ah? Que nada más maduraron hasta terciarios o de Graf, pero no ovularon, incluso estos, las paredes de estos folículos van a colapsar. Va a haber una acumulación de tejido conectivo y vascular. El ovocito se degenera y hay actividad fagocítica. Vamos a encontrar también, como es tejido conectivo, una gran cantidad de fibroblastos que completan la transición del cuerpo atrésico. Es a lo que se le denomina atresia folicular. Esto es lo que pasa con los folículos que no alcanzaron a ovular o que no alcanzaron a madurar, que se quedaron en folículos secundarios o que se quedaron en primarios. Dicen los autores que en los folículos primordiales, que no hay atresia folicular, que se reabsorben sin ningún problema, que desaparecen como por arte de magia. Los folículos primordiales que no alcanzaron a desarrollarse más, esos se reabsorben muy fácilmente. Los que sí pasan por este proceso de deformación quística y atresia folicular finalmente son los secundarios y los maduros, los que alcanzan a madurar, ¿ok? Ahora, bueno, esto es lo que sucede en formación, lo que ya les platiqué, en formación con el cuerpo lúteo, con el folículo que ya eyectó el huevo, el que sí ovuló. Lo que sucede es que las paredes foliculares se colapsan y las células de la granulosa se protruyen hacia el lumen residual. O sea, eh, eh, todo lo que... Recuerden que las células de la granulosa estaban replegadas en la periferia, ¿se acuerdan? Porque había un solo antro folicular en el folículo. Entonces ya no hay espacio para que anden ahí las células de la granulosa nadando, sino que están replegadas. Entonces cuando se rompe, que se produce la ovulación, que se rompe el folículo, las células de la granulosa se protruyen o se desparraman, vamos, esa sería la otra palabra,
hacia la luz del folículo, ¿ok? Luego hay una hemorragia de la ovulación que forma el cuerpo hemorrágico. Recuerden que la teca interna, dijimos que había una gran vascularización en la teca interna, entonces al romperse la teca interna se produce esta hemorragia. Claro que es una hemorragia mínima, muy local, ¿verdad? No es como que se nos va a desangrar ahí el animalito, no. Hay una hemorragia que va a manchar parcialmente ahí el folículo al momento de la inyección del huevo, pero se denomina ya cuerpo hemorrágico. Es el que es previo a la formación del cuerpo lúteo. Entonces, como está actuando la hormona luteinizante, es la que provocó todos estos cambios en el folículo, entonces va a provocar que las células de la granulosa, que están protruidas hacia el lumen del folículo, se hipertrofian, se ponen muy grandotas y se transforman en células luteínicas. ¿Okay? Hay irrupción de células del estroma, claro, de fibroblastos, etcétera, fibras reticulares, y se convierte el área en una glándula llamada cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esta es la definición y la formación de un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, porque es de color amarillo. Vean, aquí lo vemos. Lo vemos. Esta es una vista panorámica de un cuerpo lúteo. Vean las células. Esto es lo que era antes, lo que antiguamente era la granulosa, células de la granulosa. Ahorita vamos a ver más imágenes para que vean qué grandes quedan las células. Ya nada que ver como lo que estaban las granulosas. Eso significa que, que se hipertrofiaron, las células se hipertrofian, entonces quedan muy grandes, quedan muy grandotas. Esto es el cuerpo lúteo. Acá queda un folículo, ¿ven? Por acá parece ser esto un cuerpo albicans. Un cuerpo albicans que antiguamente fue cuerpo lúteo. Los cuerpos albicans, que es lo que se transforma esto cuando no hay, gestación. Pueden quedar de diferente tamaño, dependiendo del tamaño del folículo y del cuerpo lúteo. Va a variar mucho el tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño del cuerpo albicans, pues podemos encontrarlos ahí por mucho tiempo, meses, incluso años, dependiendo del tamaño, hasta que se van reabsorbiendo también, pero van desapareciendo poco a poco, ¿no? Pero muy lentamente también. Entonces, ahí está el cuerpo lúteo. Y esto es lo que sucede, bueno, esta es la descripción de lo que sucede si no hay fertilización. El cuerpo lúteo es reemplazado por tejido conectivo, esto ya se los comenté, y se transforma en un cuerpo blanco o albicans, que es un cuerpo fibroso. Vean, es muy similar al cuerpo lúteo, nada más que pues ya es tejido, si lo vemos más cerca, ahorita vamos a ver algunas imágenes, si lo vemos más de cerca, entonces bueno, nos vamos a encontrar de que ya es puro tejido conectivo, ¿no? Ya no hay células luteínicas, ¿no? Secretoras de progesterona. Y bueno, aquí estamos viendo unas imágenes de la superficie de la superficie del endometrio. Algunas glándulas, todas estas son glándulas. Recuerden que les dije que había muchas glándulas. Un estrato basal del endometrio y luego el miometrio, que es tejido muscular. Vean las glándulas, estas con mucho más aumento. Estas son las glándulas del endometrio. Estamos en el útero, rodeadas de células del tejido conectivo. Este es un tejido de la vagina, de la superficie del epitelio. Es un epitelio, aquí ya cambia a estratificado, no queratinizado. Vean, es epitelio estratificado, escamoso, plano,
no queratinizado. ¿Okay? Y debajo, tejido conectivo. Lámina propia, ¿no? Estamos en la vagina. En el miometrio, aquí tenemos el endometrio otra vez, ahora del lado izquierdo, lo tenemos el miometrio. Ahí son dos capas de músculo. Vamos a encontrarnos con dos capas de músculos, con un estrato vasculoso entre ambas, muy abundante, hay vasos sanguíneos. Y en la parte más externa, pues, aparece aquí a la derecha, el perimetrio, ¿no? Que es muy vascularizado también. Es una serosa típica, dice la literatura, o sea, es una túnica albuginea típica, ¿no? Luego en la vagina, si observan aquí, vemos una transición de epitelio estratificado, que habíamos visto anteriormente, es otra vista. Luego hay un cambio a epitelio cilíndrico, vean, en la región del cervix. Este sería el cuello del útero, sería una parte del cuello del útero, o cervix, no sé, ahí está, aquí está escrito. Entonces, es el epitelio que reviste la superficie, es un epitelio cilíndrico simple. También con una gran cantidad de células del tejido conectivo, vasos sanguíneos. Hay una transición, si se fijan por aquí, hay una transición de epitelio estratificado, y aunque aquí no se ve la vuelta, pero aparece ya el epitelio cilíndrico simple, que es vean. Es una sola hilera de núcleos y de células. Lo que es el exocervix, el endocervix, ¿no? Que le llaman en anatomía, ¿verdad? El exocervix todavía con algo de epitelio estratificado, pero ya el endocervix, la parte más interna del cervix, aparece el epitelio cilíndrico. Estamos viendo también otro de los órganos, es la glándula mamaria. Es también forma parte de los órganos del aparato reproductor de la hembra, puesto que aquí se nutre al producto. Entonces vemos algo de tejido glandular, todo esto que está rodeado de color azul, es el tejido glandular, igual que todo esto, rodeado de tejido conectivo, todo esto es tejido conectivo. Y luego al centro los conductos excretores, hay intralobulares, lobulares, interlobulillares, si nos metemos como por ejemplo, aquí, es un conducto interlobulillar. Los más pequeños son interlobulillares, porque hay también lobulillos rodeados de tejido conectivo, que es este tejido conectivo. Entonces, la glándula mamaria es así, vean con más aumento, aquí lo podemos ver. Podemos ver el tejido conectivo, que rodea el tejido glandular, todo esto es tejido glandular. Hay alvéolos, que son los secretores, perdón. Y hay más conductos aquí interlobulares. Con más aumento, así es como se ve la área secretora. Todas estas células son células secretoras, productoras de leche. ¿Ven? Estas glándulas, todas estas son glándulas. Aquí tenemos la luz de un conducto. Todos estos son... hay algo de células musculares. Entre el tejido conectivo vamos a encontrar, vean, células mioepiteliales que son de tejido muscular. Recuerden que hacen falta histológicamente, son útiles porque se contraen y permiten la secreción con mayor facilidad. Aquí estamos viendo unos acinos o células secretoras glandulares llenas de leche y acá vacíos. Esto lo puse para ver la diferencia entre acinos llenos y vacíos acá. Aquí vemos la tetilla, una tetilla de una gata.
en donde se ven algunos acinos llenos. Vemos el conducto secretor aquí de la tetilla. Vean. En las vacas lecheras, que también aparecen así los pezones, hay unas, en este conducto, hay muchos pliegues, son muy comunes en las vacas y se conocen como rosetas de Fuchsenburg. A ver si aparece aquí más adelante. Ahorita para ver cómo se escribe, ¿verdad? Porque no me acuerdo cómo se llama. Aquí vemos más tejido glandular, un conducto interlobular, tejido conectivo, y aquí tejido glandular, ¿no? Todo esto es tejido glandular. Y ahí decía que había todavía que estaban llenos estos, milk, que había leche, ¿no? Y en una glándula inactiva, así colapsada, así la vamos a ver, vean. Todos los acinos secretores, todo el tejido glandular colapsado, aplastado, ¿no? Únicamente se ven los conductos. Se ven los conductos por aquí, por acá. Pero vean, todo el tejido glandular está colapsado. Aquí no hay producción. Es una glándula inactiva, está totalmente seca, ¿no? El tema de las placentas se los quería platicar. Primero que conocieran, para entender el tema de las placentas, necesitamos primero entender los tejidos. ¿Qué es una placenta? Es un órgano de intercambio, esa es la función, además de que es un órgano de intercambio de gases y de nutrientes entre la madre y el feto. Es también, tiene función protectora y hormonal muy importante. Cuando la progesterona secretada por el cuerpo lúteo ya no es suficiente para mantener al embrión que está creciendo considerablemente, y en el momento que el cuerpo lúteo dice, ¿saben qué? Ya no la hago. Ayuda, entonces es cuando se inicia la formación de las placentas, ¿verdad? La placenta es la opción que va a dar el mayor desarrollo al feto y el mantenimiento hasta el momento del parto, ¿verdad? Entonces aquí hay una serie de funciones de las placentas frente a traumatismos, agentes infecciosos, virus, bacterias. Se ocupa también de que no exista rechazo de tipo inmunológico de la madre con el feto. Hay células del tropoblasto, que son las primeras formadoras del feto, de los tejidos del feto, la formación de la capa más externa, que es el corion. Y luego también hay células en la madre que están secretando y regulando la secreción inmunológica para evitar el rechazo, ¿no? O para promoverlo también, dependiendo de muchos de otros factores inmunológicos. Tiene función metabólica, se produce un intercambio de gases, nutrientes entre la madre y el feto a través de la placenta. Tiene función endocrina, puesto que sintetiza algunas hormonas, también sintetiza progesterona, se elabora desde el primer cuarto de gestación el estradiol, y es otra hormona, su concentración se incrementa hasta el momento del parto. Hay otras hormonas como son las gonadotropinas séricas, gonadotropinas coriónicas y lactógeno placentario, lo cual se elabora en la cabra y en la oveja, ¿no? Es un órgano fundamentalmente para la gestación, desde luego, ya después ya no funciona, ya se vuelve poco útil o inútil. Se forma por aposición de membranas fetales y tejidos maternos. O sea, van a estar
vamos ahorita a mencionar cuáles son los tejidos fetales, cuáles son los tejidos maternos, y la aposición o sobreposición o mezcla de estos tejidos, tanto fetales como maternos, son los que llevan a la clasificación de las placentas. Establecen una barrera para evitar la mezcla de sangre fetal y materna también. Estos son los tejidos que tenemos que aprendernos del feto. Anótenlos. Son el corion, es el más externo desde el feto, es el tejido más externo. Está formado en vellosidades coriónicas, forradas por un epitelio cúbico que son los el citotorpoblasto, se llama citotorpoblasto, y luego es seguido por el alantoides. Es muy vascularizado, se une posteriormente al corion y contiene líquido alantoideo. Luego tenemos el amnios, es la tercera capa de fuera hacia adentro. Esta rodea el feto, contiene líquido amniótico, en donde está suspendido el feto. Y por último, el vitelio o saco vitelino tiene nutrientes al principio de la gestación, pero más tarde queda como un residuo sin ninguna utilidad. De hecho, pocas veces interviene, sobre todo el amnios y el vitelio, los que más participan son el corium y el alantoides en la formación de las placentas. Sí, vamos a encontrarlas, ahí veremos más adelante. Los tejidos de la madre, pues son los del endometrio. Y si se fijan, únicamente vamos a encontrar participando del endometrio el epitelio y el tejido conectivo de la lámina propia, ¿no? Lámina propia submucosa, porque como no hay lámina muscular de la mucosa, no hay lámina muscular de la mucosa, entonces se denomina lámina submucosa. ¿Se acuerdan de eso? Que les había comentado, si no existe lámina muscular de la mucosa que divide la lámina propia de la submucosa, entonces se mezclan los términos, por eso aquí dice lámina submucosa. Entonces son los únicos que participan de la madre, nada más que en el tejido conectivo tenemos que mencionar a el endotelio y la sangre, porque los tejidos del feto pueden llegar únicamente a tocar el epitelio, o si atraviesan el epitelio, únicamente llegar hasta el tejido conectivo, pero pueden hacer todavía contacto con el endotelio de los vasos sanguíneos o con la sangre. Entonces, tenemos también 4 tejidos maternos, ¿ok? Tenemos 4 tejidos del feto y 4 tejidos maternos, ¿ok? ¿La captaron? 4 tejidos del feto, corion, alantoides, amnios y saco vitelino, y 4 tejidos de la madre, que es el epitelio, tejido conectivo, endotelio y sangre. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ya que tenemos ambos tejidos, o sea, ambos, me refiero a los 4 del feto y a los 4 de la madre, entonces empezamos las combinaciones. Aquí algunas imágenes, lo que les comentaba, ¿no? El corion por acá, el amnios y el saco amniótico. Estas son las capas. Esto es más o menos en un bovino, cómo están posicionados los tejidos. Vean, acá el corion, en la parte más externa. Luego tenemos el alantoides inmediatamente abajo. Luego el amnios. Ahora,
Según las clasificaciones, son 4 de las placentas. Se van a clasificar según la distribución de las vellosidades coriónicas, cómo pues van a estar distribuidas el corión en el útero, en la superficie del útero. Dependiendo de cómo se vean, si son redonditas, si están alargadas, si están, etcétera, van a tener diferentes nombres. Ahorita los vamos a ver. La otra clasificación va a depender de las aportaciones de las membranas del feto. ¿Cuáles membranas del feto participan en esa placenta? Por ejemplo, si participa nada más el corión, ¿cómo le llamarían ustedes a esa placenta? Aportaciones de las membranas embrionarias. A ver, ayúdenme. ¿Cómo le pondremos a una placenta en la que únicamente está participando el corión? O sea, en aportaciones del embrión o fetales. Claro que participa también cuando se pega a la mamá, pero esa es otra clasificación. Vean, aportaciones fetales y maternas. Aquí vamos por partes, como dijo el descuartizador, ¿no? Aportaciones, vamos a ponerle fetales del feto. Aportaciones de este fetito. Este feto que está aquí está aportando estos tejidos. Entonces, si únicamente nos presta el corión, ¿cómo le pondremos a esa placenta? ¿Cómo le pondrían ustedes? ¿Qué les parece coriónica? ¿Les gusta la idea? O si nada está participando el corión, vamos a ponerle coriónica, ¿no? ¿Les parece? ¿Cómo dijo? Sí, ¿Cómo dijo? profe. Sí. Coriónica, si nada más está participando el corión, vamos a ponerle coriónica, ¿no? Si participan el corión y el alantoides, ¿cómo le pondremos? Si participa, si dice el feto, bueno, tengan corión y un poco de alantoides, ¿cómo le pondremos a esa placenta? Coriolantoidea. Coriolantoidea, pues sí, claro. Y si participa el saco vitelino, pues coriovitelina. ¿Verdad que no está tan difícil? Y en esta distribución de las vellosidades también es algo similar del corión. Recuerden que el corión en su parte más externa tiene vellosidades, tiene pelos. Todos los coriones tienen pelos, tienen vellosidades. Entonces, por eso, si las vellosidades están distribuidas por todo el corión, hay una clasificación que se llama difusa. Y hay una discoidal, por ejemplo, las que tienen forma de disco. Y esta que estamos viendo aquí, estos son cotiledones. Es cotiledonaria porque son muchos botoncitos. Entonces, los que tienen el caso de las vacas, ¿no? Entonces se denominan, como participan nada más el corión, entonces se llaman cotiledonaria, ¿no? Entonces las aportaciones de las membranas embrionarias del feto serían pues coriónicas, coriolantoidea, coriovitelina, ¿no? Entonces, vamos a saltearnos esta, la vamos a dejar pendiente, y luego vamos a hablar de las aportaciones fetales y maternas. Ahorita les digo por qué no vamos a saltear esta. Porque esta únicamente
porque en esta participa esta, según el grado de implantación, hasta dónde llega. Entonces, según las aportaciones fetales y maternas, recuerden que ya tenemos por parte del feto el corion, alantoides, amnios y saco vitelino. Entonces, las aportaciones fetales y maternas, aquí van a participar también las de la mamá. O sea, ¿se acuerdan cuáles eran? Vean. Epitelio, tejido conectivo, endotelio y sangre. ¿Ok? Epitelio, tejido conectivo, endotelio y sangre. Epitelio, tejido conectivo, endotelio y sangre. Entonces, lo que hicieron los clasificadores de placentas es utilizar estos tejidos en las aportaciones fetales y maternas, estos tejidos, junto con el corion, nada más. O sea, del feto únicamente utilizan el corion, aunque participen más en el caso de esta clasificación. Entonces, por ejemplo, a ver, ya me regresé de más. Entonces, en aportaciones fetales y maternas, si vamos a utilizar únicamente el corion, y el corion llega y se pega al epitelio, está muy superficial, si participa el epitelio de la madre, primero se menciona el de la mamá, y luego el del feto, el corion. Les dije que únicamente el corion. Si hace contacto únicamente con el epitelio, entonces en esa clasificación se denomina epitelio corial. ¿Ok? La clasificación de aportaciones fetales y maternas, esa placenta se denomina epitelio corial. ¿Ok? Si el corion atraviesa un poquito el epitelio y hace contacto con el tejido conectivo, o sea que llega a la lámina submucosa, pero no hace contacto con el vaso sanguíneo, únicamente con el tejido conectivo, se denomina sindesmo corial. Ese es el único nombre raro, ¿eh? No me pregunten por qué sindesmo, pero así se llaman, sindesmo corial. Debe de tener algo que ver con el tejido conectivo, pero se llaman sindesmo corial. Ese es el único nombre raro que van a encontrar. Sindesmo corial. Entonces tenemos la epitelio corial, tenemos la sindesmo corial, y si hace contacto con el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿cómo le llamarían ustedes? ¿Cómo le llaman? Díganlo, suéltenla, no le hace que digan una barbaridad, no le hace. Aquí la pueden hacer. ¿Cómo le llamarían? Endotelio con el corion. Endotelio corial. Endotelio corial, muy bien. Entonces tenemos epitelio corial, sindesmo corial, endotelio corial, y si hace contacto con la sangre, si atraviesa el endotelio, el corion, y hace contacto con la sangre, ¿cómo la llamaríamos? Epitelio coriano sanguíneo. Epitelio corial. Recuerden que primero se menciona el de la madre. Entonces sería al revés. En vez de, ¿o cómo dijiste? A ver, repítelo, por favor. No, profe, no sé. Epitelio coreano sanguíneo. Entonces tendría que ser. Epitelio coriano sanguíneo, no. Pero no, Porque, ¿verdad? no, vamos a mencionar únicamente a la sangre y al corion. Así como mencionamos el epitelio y el corion, el tejido conectivo y el corion, el endotelio y el corion, también ahora la sangre y el corion.
Entonces vamos a llamarle hemocorial. Hemocorial. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es que ya tienen la idea, ya la vieron. Aunque no lo hayamos mencionado correctamente, el nombre correcto de la placenta en esa clasificación, pero ya tenemos la idea. Epitelio corial, sindesmo corial, endotelio corial y hemocorial. Esto, en esta clasificación, aportaciones fetales y maternas. Ahora sí, miren, el grado de implantación, este lo voy a mover y lo voy a poner al último. Lo voy a poner aquí, aquí 3 y acá 4. El grado de implantación, pues va a depender precisamente de qué tan profundo llegue el corion o lleguen los tejidos del feto, ¿no? Qué tanto atraviesen la pared del útero. Grado de implantación. Por eso les decía que primero viéramos esta. Porque, por ejemplo, las dos clasificaciones del grado de implantación son se llaman caducas y no caducas. Caducas y no caducas. Hagan de cuenta como caducas como el medicamento que caducó, ¿no? O el alimento que caducó. Entonces, por ejemplo, las caducas, dice que las caducas son las que llegan más profundas, las placentas que llegan más profundas y que producen al momento de desprenderse. Recuerden que la placenta al final de la gestación se rompe, mejor dicho, se desprende. Si está muy adentro en el tejido materno, pues va a provocar lesiones, desgarramientos parciales ahí en el endometrio. Y las no caducas, estas producen menos lesión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si volvemos a aportaciones fetales, por ejemplo, una que es muy superficial, por ejemplo, la epitelio corial, que está en la superficie, nada más en el epitelio, pues sería una no caduca, ¿no? Igual que la sindesmo corial, pero por ejemplo, ya una placenta que es hemocorial o endotelio corial, esas están ya consideradas como caducas, ¿ok? Porque producen mayor lesión, ¿ok? Entonces, según el grado de implantación, pueden ser caducas, no caducas, ¿ok? En esta estamos viendo aquí una imagen de donde se ve el endometrio, la parte externa. Este sería, más bien este sería así el perimetrio, ¿no? El endometrio está aquí adentro. Vean, esta es una placenta cotiledonaria, aquí se ven los cotiledones. Abajo de esto está el feto. Estas bolitas son los cotiledones. En la superficie del endometrio, o sea, aquí, este es el endometrio. Les dije que era muy glandular. Hay unas regiones que no tienen glándulas, que se llaman carúnculas. Carúnculas es donde los cotiledones llegan y se fijan y forman unos organitos que son carúncula más cotiledón, que se llaman placentomas. Anótenlo, porque esto se me hace que no está en los apuntes ni en ningún. Bueno, si leen el libro, sí, ¿verdad? Un libro de veterinaria. Tiene que ser un libro de medicina veterinaria, de histología, porque en los de humanos, pues no vienen carúnculas, porque los humanos no tienen cotiledones. O sea, esto es de bovinos. Esta es una placenta de bovinos, de vaca. Entonces, cotiledón más carúncula del endometrio forman placentomas, ¿ok? Se denominan placentomas. Aquí vemos más imágenes donde se ven más cotiledones. Vemos un alantocorion, conexión del alantoides con el corion. Vean, aquí vemos un endometrio con un corion en una placenta no caduca. Es muy superficial, si se fijan. Esta es una vellosidad, vean, esta es la vellosidad del corion. Está revestida por un epitelio. Este es otro pedazo de otra vellosidad, rodeada por un epitelio que hace contacto con el epitelio
del endometrio, por lo que es una placenta no caduca. Esta parece ser así es como se ven en un corte histológico, una placenta epitelio corial, ¿no? Sería una epitelio corial. Miren, esto ilustra perfectamente bien lo de las caducas y no caducas, grado de implantación. Vean, esta sería el epitelio de una vellosidad coriónica, vean. Esto sería un vello coriónico, ¿no? Estos son los tejidos maternos. Entonces, el epitelio ya habíamos dicho que del endometrio es un epitelio cilíndrico simple. Entonces, vean, aquí hace contacto la placenta del feto o el tejido del feto únicamente con el epitelio. Esto sería una epitelio corial, ¿no? Si hace contacto debajo del epitelio, que ya lo atravesó, vean, con el tejido conectivo, es una sindesmo corial. Y aquí dice abajo, en qué especies están. Por lo menos una, ¿verdad? Una especie. La epitelio corial es de la cerda, ¿no? Y luego en la sindesmo corial, aquí le mencionó como mesocorial, yo no las he visto en otro lado más que en internet, como mesocorial, es de las vacas. Es una sindesmo corial. Esta mesocorial se refiere a la sindesmo corial. Entonces vamos a manejarlo como sindesmo corial. Recuerden que en internet cada quien pone lo que le da la gana. Pues vamos a basarnos en lo más arbitrado, ¿no? En lo que está más revisado por especialistas. Vamos a ponerle sindesmo corial. Y luego cuando hace contacto con el endotelio, vean que de color azul aquí otra vez, la vellosidad coriónica hace contacto, atravesó ya el epitelio, pasó por el tejido conectivo y hace contacto con el endotelio, entonces es un endotelio corial, y es unas placentas que aparecen en carnívoros, ¿no? Y cuando hacen contacto, vean, aquí hace contacto con la sangre, el corión hace contacto con la sangre, entonces tenemos la hemocorial. ¿Ok? Y es de animales, pues no tan domésticos, ¿no? Como las ratas y los primates. Entonces no es tan común, al menos en especies domésticas, ¿no? La hemocorial, pero pues existe y debemos de mencionarla. ¿Ok? Profe, Mande. en los humanos es la hemocorial, ¿verdad? Bueno, lo supuse porque es en primates, pero no sé. No, fíjense que en humanos es la mesocorial y la epitelio corial son no caducas. Afortunadamente para las damas, ¿verdad? Porque la lesión es menor, o sea, no llega tan profunda las vellosidades del corión, no llegan a la sangre ni siquiera al endotelio. Entonces son no caducas. Pero sí, si tienen curiosidad, revisen y van a ir estudiando y van a ir aprendiendo. Revisen las especies que les interesen, porque pues son muchas las clasificaciones. A ver, por ejemplo, si son, miren, por ejemplo aquí, vamos a ver aquí. Miren, en la distribución de las vellosidades coriónicas pueden ser difusas, ¿no? En yegua, zonal, es de los carnívoros. Este es nada más en cuanto a distribución de las vellosidades. Zonal o zonaria, ¿verdad? Y discoidal, cuando tiene forma de disco, vean. Aquí sí es en primates y roedores, la discoidal, y luego la cotiledonaria en rumiantes. Aquí termina la clasificación de distribución de las vellosidades del corión. Vean los cotiledones aquí, todos los cotiledones. Es la cotiledonaria. Y luego en cuanto a las aportaciones de las membranas fetales,
Bueno, aquí es una pequeña explicación. El tropoblasto es de la capa más externa, es de donde inicia la formación de la placenta, ¿no? Entonces, tenemos la coriónica. A ver, permítanme. Bueno, esto es algo de embriología. Tenemos los tejidos que participan. Y vámonos en la distribución de los tejidos. Tenemos, no sé que no está muy ordenado esto. Coriolanoica, coriovitelina, y luego tenemos, según los grados de implantación, la caduca y no caduca, es lo que les comentaba ahorita. Los tejidos maternos y fetales pueden interdigitarse, la muestra no pierde elementos en la no caduca y en la caduca sí. Esa sería la diferencia. Y luego fetales y maternales aparecen a ver si aparece aquí algo de humanos. La epitelio corial, este es la epitelio corial, está movido el dibujo, la foto, pero es la placenta epitelio corial. Se encuentra en yegua, cerda, vaca y en rega, tiene 6 capas histológicas. Y luego aquí tenemos endotelio corial, este es el endotelio corial. Otro ejemplo del endotelio corial, cómo están distribuidos las vellosidades del corión. Aquí vemos otra imagen de lo mismo, del epitelio corial. La hemocorial. Aquí sí se pierden, estas sí son caducas de la parte materna, una buena parte de la parte materna. La sangre materna está en contacto con el tropoblasto, que es el epitelio del tropoblasto. Recuerden que el citotropoblasto o sincitio tropoblasto son las células que revisten las vellosidades del corio. Esta es la sindesmo corial, que hace el contacto la corión con el tejido conectivo. Y aparecen ovejas, cabras, ciervos o ciervas, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya nos regresamos a los de distribuciones de las vellosidades del corión, las cotiledonarias. Este término de decidual, se refiere a las caducas y no decidual a las no caducas. Este término de decidual, debo de comentarles también que, aunque aquí se refiere a las placentas, vamos a encontrar células que tienen el mismo nombre en el endometrio, células deciduales, células de la decidua se llama, que son las que en un principio, se recordarán ustedes que comentamos en una diapositiva, que también desarrollaba factores inmunológicos, la placenta, pues sí, para defender de organismos nocivos al feto, pero también puede producir alguna reacción autoinmune. Si hay algún factor ahí que así lo determine, ¿no? Son en cuanto a células deciduales, que son cosas diferentes. Aquí se refiere al grado de implantación, decidual o no decidual, igual que caduca o no caduca, ¿no? Para que no se van a confundir, si se ponen a leer, hay también células deciduales. Entonces, la sindesmo corial, en este caso el tejido conectivo y el corio, ¿no? Y ahí termina.
No hay mucha información clara para explicar exactamente histológicamente las placentas, ¿no? Únicamente yo les recomiendo que le pongan ganas a la clasificación en base a esto, a esta clasificación. Los nombres según la distribución, que ya lo mencionamos aquí, la discoidal, zonal, cotiledonaria, luego las aportaciones fetales, ¿no? La coriónica, coreodontidea, coelina, grados de implantación, caduca o no caduca, o decidual o no decidual, y las aportaciones fetales y maternas, las que ya mencionamos, la epitelio corial, la sintesmo corial, endotelio corial y hemocorial, ¿no? Esas serían las clasificaciones en cada una de estas bases para desde donde surgen pues los tipos de placenta, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? Lo que les toca ahora es machetearle y que surjan dudas, tenemos tiempo. El examen va a ser, yo creo que hasta, yo creo que estamos hoy pues, por allá, no sé cuándo se termina el curso, ¿saben ustedes cuándo es el último día de clases? El 19. 19, pero no, con el motivo del 20 no habrá por ahí la suspensión de clases, ¿no? Sí, el próximo lunes. Oh, el lunes no hay clase. Oh. Entonces sí vamos a tener el 19. Entonces ese día haríamos el examen, el 19. Entonces tenemos todos estos días para estar macheteando el reproductor del macho, de la hembra y placentas, ¿ok? Entonces, a ver si mañana ya empezamos con las exposiciones para que se vayan ganando su puntaje. ¿Qué les parece? Ya tienen algunos y algunas preparadas exposiciones. Profe, pues yo mañana podría exponer el del macho, ya lo tengo listo. Ok, Grisel, mañana sí le hacemos. Ok, gracias. Empiezas con el reproductor del macho, el macho menos. Ok. Entonces, pues es todo. Déjenme abajo la lista. Ahora no les voy a pasar lista. Nada más que, perdón, voy a bajar el archivo. Descargo ya. Ok, entonces nos vemos mañana, jóvenes y jóvenes. Que tengan bonito día. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Igual.